Entonces a conversar vía Zoom con Frank Olivares, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Él en el pasado gobierno se desempeñó precisamente como administrador de subsidios sociales y es la persona que dirigió estas transferencias de fondos con motivo de la pandemia del COVID-19, que hoy son criticadas por este Gabinete de Políticas Sociales del gobierno de Abinader. Señor Olivares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hola, buenas noches, Catherine. Gracias por recibirme esta noche. Un gusto para nosotros. Señor Olivares, en principio, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen frente a lo que acabamos de escuchar, la denuncia del señor Peñaguaba y el resto de los que van a integrar este gabinete? Bueno, lamento mucho que a don Tony, a quien conocí en la transición, que me parece una persona que quiere hacer un buen trabajo, le hayan mal informado y haya presentado a la sociedad una información que no es real. Porque toda la información que hemos dado a conocer sobre el programa Quédate en Casa mientras estuvimos administrándolo es pública y está en las ruedas de prensa que se presentaron y en las notas de prensa que se hicieron, en las cuales se aclaró que el programa era también para personas en el mercado informal. Incluso el 23 de abril, la pasada vicepresidenta y coordinadora del gabinete anunció públicamente que se iban a incluir 70,000 hogares nuevos debido a las tantas solicitudes que habíamos recibido de personas domésticas, de saloneras, de chiriperos, personas que se dedican a buhoneros y otras actividades informales que no habían sido beneficiados justamente por no estar en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios. Esto se hizo público, se habilitó un formulario público para eso también y se recibieron solicitudes de muchas instituciones de la sociedad civil, personalidades que enviaron listados que fueron debidamente procesados, cruzándolo con la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social para verificar que no estuvieran con un trabajo activo. Lo verificamos también con la base de datos de FASE para que no recibieran doble ayuda y también con la base de datos de PATI para que en el momento en que se implementó PATI para que tampoco tuvieran una doble ayuda. Es importante también informarles que nosotros dijimos públicamente que a las personas que no usaran el beneficio en 30 días luego de recibirlo iban a ser sacadas del programa. Algunos no lo usaron porque luego del levantamiento que hicimos en campo, lamentablemente fallecieron y no lo teníamos en la base de datos. Otros porque simple y llanamente entendieron que no lo necesitaban. Y bueno, esas personas fueron sacadas de la base de datos 30 días después. Son 45,000 familias que también reposan en todas las informaciones que están en el Gabinete Social. Por igual, si el Gabinete Social tiene alguna duda sobre estos recursos, Carnet y VisaNet, que son las empresas procesadoras de los pagos de las tarjetas que se utilizan en los colmados, disponen de todos los registros de dónde estas personas transaron, quiénes eran, en qué colmado fueron y en qué momento utilizaron el beneficio. O sea que eso es perfectamente verificable. Si la actual administración del Gabinete Social entiende que estas personas ya tienen algún ingreso o ya no necesitan de este programa, bueno, están en toda su derecho de sacarlos del programa. Pero nosotros entendimos en ese momento, en abril, en mayo, en junio, que nos tocó los primeros meses de la pandemia, entendimos que debíamos prestarle atención a todas estas personas que no estaban en el mercado formal, por ende no calificaban para PASE y que necesitaban la ayuda estatal para seguir subsistiendo luego de perder sus ingresos en sus trabajos informales. Frank, el dato que da el señor Peñaguaba es específicamente de 101.743 personas, dice que no están en la base de datos del CIUBEN. Nosotros mismos acá en Enfoque Final dimos la información cuando la vicepresidenta de la República anunció que 70,000 personas se integraban al programa de Quédate en Casa. Ellos dicen que no están identificados como pobres. Cuando ustedes tenían que hacer este análisis, ¿cuáles son las características que se necesitan para en todo caso integrarlos? Cuéntanos, por favor. Claro, recuerden que nosotros hicimos la primera transferencia de Quédate en Casa en la primera semana de abril. Sí. Identificamos 1.5 millones de hogares en la base de datos del CIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios, y bueno, esos fueron los primeros que entraron al programa. Okay. Cuando vimos las solicitudes de la sociedad, de muchas personas, medios de comunicación también, que presentaron la situación de estos informales, camareros, domésticas y demás, bueno, pues se permitió que también entráramos a esas personas, aún no estuvieran en la base de datos del Sistema Único de Beneficiarios, pero para evitar que no estuvieran recibiendo otros beneficios o que de hecho no estuvieran activos en el mercado laboral, los cruzábamos con la base de datos de la Tesorería de la Seguridad Social, con la base de datos de FASE para que no tuvieran un doble beneficio y, como había dicho anteriormente, con la base de datos de PATI. En particular, lo que se esperaba es que estas personas fueran del mercado informal,
y debido a la parálisis de la economía, que no tenían como los salones cerrados, las saloneras no podían accesar a la clientela, lo mismo pasaba con muchos otros oficios y personas que se dedicaban a otros oficios, bueno, pues que pudieran tener el apoyo estatal también de manera efectiva a través del uso de su SEPA. Frank, para los que no están familiarizados con el proceso que ustedes desempeñan o desempeñaban en el SIUBEN y en el Gabinete de Políticas Sociales, entiendo que además hacían un trabajo exhaustivo. Yo estuve participando incluso en un taller en el que ustedes daban todos los detalles de cómo se identificaba y cómo se hacía una distribución con relación a asignación de ayudas para las personas, en fin. Este nuevo Gabinete de Política Social dice que ellos están garantizando que todos los ciudadanos que cumplan con los parámetros de pobreza o aquellos que por motivos de la pandemia hayan caído en situación de vulnerabilidad van a mantener los beneficios. ¿Hay alguna manera dentro del SIUBEN de determinar cuando una persona en vez de, o sea, deja de ser pobre o dentro de los parámetros que ustedes tienen o entra en una situación más crítica? ¿Hay forma de verlo? ¿Cómo se hace, no? Mira, nosotros hacemos actualizaciones a la base de datos. Lo único que estamos hablando de visitar 2.7 millones de hogares. Es un trabajo amplio. Por eso se realizó en los años 2018 y 2019. Y cuando sucede la pandemia y salimos con Quédate en Casa, insistimos mucho en que la base de datos de la que estábamos consultando era una base de datos reciente. Claro. Pero yo te pongo un ejemplo de cómo esa base de datos evoluciona. Si nosotros fuimos a un hogar y en el hogar había padre, madre y una joven de 18 o 19 años, bueno, pues esa es una conformación de un hogar. Pero si a la semana de nosotros ir, esa joven formó otro hogar, se casó o en unión libre con alguna persona o luego quedó embarazada, bueno, pues ella formó otro hogar. Eso, la base de datos va evolucionando y ella tiene entonces que solicitar que se le visite el hogar de nuevo. Y así se va actualizando esa base de datos. Pero en el caso concreto de los 70.000 hogares, que luego, como he dicho, también se amplió por los 45.000 otros hogares que no utilizaron el beneficio, nos enfocamos en ese mercado informal, en personas que llegaron por distintas vías, instituciones sin fines de lucro, instituciones públicas y privadas, también a través de un formulario que se habilitó en la página quedateencasa.gov.do, que inscribieron su cédula, nos dieron sus contactos y nosotros hicimos ese cruce de base de datos para asegurarnos de que eran personas que hasta el mayor conocimiento que tuviéramos, que no estuvieran recibiendo un ingreso en ese momento debido a la parálisis que causó la pandemia. Y que sigue causando aún. Frank, dicen estos representantes del nuevo gobierno que la situación ameritaría que se rindan cuentas. Tú has estado esta noche conversando con nosotros, entiendo que el proceso apenas comienza. ¿Qué opinas al respecto? Mira, nosotros lamentamos mucho que a pesar de que hay personas ahí que nos conocen bastante bien, el mismo Tony Peñaguaba tiene nuestros teléfonos porque no los hemos cambiado, son personales, bueno, pues que no nos llamaran para darles cualquier explicación que fuera necesaria, sino que tuviéramos que sorprendernos por esta rueda de prensa que hace pensar que el objetivo quizás tiene más un objetivo político que el que se rindan cuentas per se. Entonces nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente en presentar nuestros alegatos, incluso hemos compartido con la prensa en esta noche un documento extenso de cuáles fueron los criterios. Ahí está, que se utilizaron, lo estamos viendo en pantalla. Fran, lo estamos viendo en pantalla. Gracias por comentarlo porque queríamos además mostrarlo. Y voy a leerlo para los que nos estén viendo en modo silencio. Hay muchas personas que nos ven en silencio porque, bueno, a veces están durmiendo bebés. En fin, voy a darle un tiempo allí en pantalla para que lo vean. Dicen ustedes que es una falta de la realidad el alegato de las actuales autoridades de que la inclusión de personas que no figuraran en la base de datos significa una erogación que se realizó sin ninguna base técnica. También dicen ustedes que en su discurso de este miércoles 25 de marzo, el presidente de la República, Danilo Medina, recalcó que el programa Quédate en Casa era, y cito, para los trabajadores informales de menores ingresos y las familias en condiciones de vulnerabilidad. Estos son algunos puntos. También en ese tenor dicen es preciso recordar a la opinión pública que en una rueda de prensa el 23 de abril del 2020 la ex vicepresidenta y pasada coordinadora del Gabinete Social anunció la ampliación del programa Quédate en Casa, tal y como nos comentabas, Frank, en esta conversación.
Solamente para concluir, Fran, en este espacio, que como saben es breve porque estamos en noticiario, y me gustaría preguntarte con relación a la declaración de la nueva directora general de ADES, Digna Reynoso. Ella informa que van a proceder a entregar las tarjetas físicas como medio de pago a los primeros 2.000 beneficiarios con reclamaciones formales. Al final del proceso de quédate en casa, ustedes también denunciaron una serie de situaciones irregulares con personas que se estaban beneficiando prácticamente que estaban estafando al Estado y estafando a la gente. ¿Cómo quedó ese proceso mientras ustedes estuvieron allí? Ellos dicen que paulatinamente van a cambiar el uso de la cédula por la tarjeta a los que así lo ameriten. Mira, hay que aclarar varias cosas. El uso de la cédula, la verdad que fue una innovación muy importante para nosotros poder dar respuesta en apenas 7 días a que 600.000 personas más se unieran al programa y pudieran tener derecho a este beneficio. Fue un gran reto, la verdad, y la banca dominicana, que es la que emite las tarjetas que se utilizan, no tenía la forma de tener 600.000 plásticos disponibles en tan poco tiempo. Y además, nosotros no queríamos generar aglomeraciones de personas que obviamente cuando vieran que se estaba haciendo algún tipo de entrega de tarjetas, iban a querer también saber si estaban incluidos en el programa. Vemos con buenos ojos que si hay posibilidad técnica y operativa de ir pasando de la cédula a la tarjeta, entendemos que es correcto. Ahora bien, así como hay bandas que se dedican a robar tarjetas de crédito en el nivel privado, robar datos y utilizarlos para hacer consumos, hay bandas que se dedican en contubernio con colmados a robar la información de estas personas que en muchos casos por desconocimiento la comparten y van al colmado, hacen el consumo y la persona cuando va entonces se encuentra con que ya su dinero había sido gastado. La verdad que nosotros perseguimos eso. Solamente en las últimas 3 semanas de nuestro ejercicio gubernamental se suspendieron 78 colmados solamente por tener algún tipo de indicio de que se estaba dando esa situación. Y desde la Administradora de Subsidios Sociales la única forma de controlar eso es suspendiendo los colmados, porque ya la persecución del delito, como bien sabes, corresponde al Ministerio Público. Nosotros apoderamos al Ministerio Público junto con la DICAT, la Dirección de Persecución de Delitos de Tecnología de la Policía, de 2 procesos. En uno de ellos hubo una medida de coerción que correspondió a una garantía económica. Correcto. Y en el otro tengo entendido que todavía está pendiente. Pero sí lo apoderamos. De eso también se descubrió una persona de la Administradora de Subsidios Sociales de una regional que también estaba involucrado y también fue puesto a disposición de la justicia. Es una situación que hay que perseguirla, evidentemente. Sí, no soltar esos casos igual, no soltar los casos. Claro. Es el contubernio de bandas, de delincuentes y de colmados. Incluso, recuerdo que en el mismo CDN, la vicepresidenta Cedeño, en un momento le hizo un llamado a la gente de que no dieran la información, de que no le creyeran a personas que le decían que le dieran información porque iban a ser beneficiados. Nosotros teníamos los mecanismos para directamente comunicarnos con la gente y hacerles saber que eran beneficiados. Pero ese delito debe seguir persiguiéndose desde la Administradora de Subsidios Sociales. Correcto. Se cuentan con los mecanismos que nosotros instalamos para eso. Y bueno, cualquier acción que vaya en ese sentido, nosotros la aplaudimos. Fran Elías Olivares, te agradezco enormemente que nos hayas atendido. Como vieron ustedes, él es ex administrador de subsidios sociales del Gabinete Social de la Presidencia. Fran Elías, gracias, que tengas muy buenas noches. Vámonos.